Continuando con los videos correspondientes a la familia Enterobacteriaceae, esta vez revisaremos al género Escherichia, ya uno de sus miembros más importantes y frecuentes, Escherichia coli. Recordemos que el término enteron viene de intestinal, es decir, son bacterias intestinales. Además, la familia Enterobacteriaceae pertenece al orden Enterobacteriales, comúnmente son denominadas bacterias entéricas. Y es una familia que está formada por bacilos rectos gram negativos, cuyas dimensiones están en el rango de 0,3 hasta 1 micra de ancho y de 1 micra hasta 6 micras de longitud. En el Manual de Procariotes del año 2014 se indica que la familia comprende 51 géneros y 238 especies. Los géneros se han clasificado en función de sus propiedades bioquímicas, de su estructura antigénica, de la hibridación del ADN con el ADN y la secuenciación del ARN ribosomal de 16S. Y como hemos señalado en los videos anteriores, estos géneros los podemos agrupar en 3 categorías de acuerdo al hospedador que afecten. Y es así que en el primero de ellos tenemos a aquellos microorganismos que pueden causar infecciones humanas o principalmente asociados con humanos y animales y el ambiente, que incluye 29 géneros, entre los que tenemos a los géneros Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Plesiomonas, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella y Yersinia. En el segundo están aquellos asociados con plantas o que son patógenos de plantas y el ambiente, y contiene 9 géneros: Brenneria, Dicheia, Erwinia, Lonsdalea, Mangrovibacter, Pantoea, Pectobacterium, Saccharobacter y Samsonia. Finalmente, el tercer grupo incluye a aquellos que están asociados a insectos o son endosimbiontes, que son 7 géneros: Arsenophonus, Bucnera, Photorhabdus, Sodalis, Torsellia, Wigglesworthia y Caenorhabdus. Vemos que en el primer grupo encontramos a Escherichia, que es el género sobre el cual desarrollaremos nuestro video. Y el nombre del género Escherichia fue dado en honor del médico pediatra y bacteriólogo de origen alemán Theodor Escherichia, quien la identificó por vez primera en 1886, realizando los estudios pioneros de la flora fecal del recién nacido, y fue denominado en ese entonces como Bacillus coli. El género Escherichia presenta bacilos rectos con los extremos redondeados, con un ancho de varía entre 1,1 a 1,5 y una longitud que va del rango de 2 hasta 6 micrómetros. Pueden presentarse solos o en pares, y tienen las mismas características que hemos descrito en los videos anteriores para la familia Enterobacteriaceae, y son gram negativos. Vemos en esta imagen una foto al microscopio de los miembros de ese género luego de realizar una coloración gram. Las bacterias de este género son móviles por la presencia de flagelos peritricos, como podemos ver en esta imagen. Peritricos son aquellos flagelos que se encuentran alrededor de la bacteria, pero también pueden presentarse no móviles. Son aeróbicos y anaeróbicos facultativos, y tienen un metabolismo del tipo respiratorio y fermentativo, pero pueden presentarse biotipos anaerogénicos. Las diversas cepas de Escherichia coli sobreviven y crecen en un rango que varía de los 15 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados. La mayoría puede crecer sobre los 40 grados centígrados, aunque el rango normal de temperatura para un crecimiento balanceado va desde los 21 grados hasta los 37 grados. Sin embargo, hay cepas que pueden crecer a temperaturas tan bajas como 7,5 a 7,8 y tan altas como 49 grados centígrados. Se ha reportado una temperatura mínima para el crecimiento de Escherichia vulneris de 1,6 grados centígrados a partir de una muestra de carne refrigerada. Y con respecto al pH, consideramos a Escherichia coli como neutrofílica, es decir, que puede crecer en un rango de pH que varía desde los 5 hasta las 9 unidades. Escherichia coli se encuentra en diversos ambientes como contaminante fecal. El género Escherichia consta de 5 especies: Escherichia alberti, Escherichia coli, Escherichia fergusoni, Escherichia germani y Escherichia vulneris. Escherichia albertis es el nuevo miembro según la última edición de Procariotes del año 2014, mientras que la especie Escherichia blatae ha sido transferida a otro género, siendo actualmente denominada Schindleria blatae. Los miembros del género Escherichia son quimio-organótrofos y son oxidasa negativo.
La prueba de la oxidasa es una reacción bioquímica y, como hemos visto en los videos anteriores, determina la presencia de un sistema de enzimas denominado citocromo oxidasa, que activa la oxidación del citocromo, que es reducido por el oxígeno molecular. Por lo tanto, el oxígeno va a actuar como un aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. El reactivo que se utiliza es el reactivo de Kovacs, el cual es un reactivo reducido e incoloro, y al actuar con un organismo que contiene el sistema citocromo oxidasa, este se va a oxidar y se coloreará a un color azul oscuro. En la cinta que vemos en la parte superior de la imagen se ve una prueba positiva para la reacción de la oxidasa. Para el caso del género Escherichia, la prueba la veríamos como se aprecia en la cinta que está al lado inferior, negativa. Forman ácido y gas a partir de la mayoría de carbohidratos fermentables. La lactosa, por ejemplo, es fermentada por la mayoría de cepas de Escherichia coli, pero puede ser lenta la fermentación o estar ausente, en el caso de las especies Escherichia germani, Escherichia fergusoni y Escherichia vulneris. El agar TSI es un medio diferencial utilizado en la determinación de la fermentación de carbohidratos y la producción del hidrógeno sulfurado. El indicador del pH es el rojo de fenol, que le da un color rojo al medio inicial, como vemos en el tubo del lado izquierdo. Al fermentarse un carbohidrato se produce ácido y el color del medio vira al amarillo, como vemos en el tercer tubo del lado derecho. En ese medio de cultivo la concentración de la glucosa es la 10ª parte de la concentración de la lactosa y de la sacarosa, lo cual permite determinar cuando la glucosa, es el único carbohidrato que se fermenta. Al fermentarse la glucosa, todo el medio vira al amarillo, pero la pequeña cantidad de ácido producida por la fermentación de la glucosa es rápidamente oxidado en el bisel, es decir, en la parte superior del tubo, donde hay abundancia de oxígeno, quedando ahora el color rojo correspondiente a un medio alcalino, como vemos en el tercer tubo del lado derecho. Es decir, nos indica que solo había una fermentación de la glucosa. Por el contrario, en el fondo del tubo, donde la tensión de oxígeno es baja, la reacción ácida se mantiene, virando al color amarillo. En dicho tubo también podríamos indicar con ese resultado que la lactosa o la sacarosa no son fermentadas. Por otro lado, el tiosulfato de sodio en el medio es reducido a hidrógeno sulfurado, un gas que es incoloro, pero que va a reaccionar con los iones férricos en el medio y producirá sulfuro de hierro, un precipitado insoluble de color negro, tal como vemos en los dos primeros tubos del lado derecho. El resultado de esta prueba para Escherichia se muestra en el tercer tubo de la derecha, indicando la fermentación de los 3 carbohidratos con producción de gas. Como podemos ver, el agar ha reventado y se ha elevado por la cantidad de gas que se ha producido, pero no hay producción de hidrógeno sulfurado. Un resultado de esa manera se reporta como ácido sobre ácido. Otra prueba importante para determinar la presencia del género Escherichia es el desarrollo en un medio con presencia de cianuro de potasio. Estas bacterias no crecen en él, con excepción de la especie Escherichia germani y una baja proporción de Escherichia vulneris. Y como hemos indicado, usualmente no producen hidrógeno sulfurado. Produce grandes cantidades de ácido y usualmente gas a partir de la fermentación de la glucosa y es positivo a la prueba del rojo de metilo y no produce acetil metilcarbinol o acetoína, es decir, es negativo para la prueba del Voges-Proskauer. Estas dos pruebas son utilizadas en conjunto con las pruebas de indol y de citrato y forman parte de un grupo de pruebas conocidas, INVIC, las cuales ayudan en la diferenciación de las enterobacterias. En el caso del rojo de metilo, cuando el medio vira al color rojo, luego de añadir el reactivo rojo de metilo, nos indica que el pH del medio es de 4,4 o menos a él, debido a la fermentación de la glucosa y la formación del ácido, como se observa en el tubo del lado derecho. Mientras que una prueba es negativa con un color amarillo y ocurre cuando se produce menos ácido a partir de la fermentación de la glucosa, es decir, el pH es más elevado. Por otro lado, en esta otra imagen puede verse al lado izquierdo la prueba de Voges-Proskauer negativa,
Dicha prueba detecta la fermentación butanodiólica, que produce una menor cantidad de ácidos y una mayor cantidad de butanodiol a partir de la glucosa. Se utilizan dos reactivos, el alfa-naftol y el hidróxido de potasio al 40%, y se detecta la presencia de un precursor del butanodiol, la acetoína, que se oxida a diacetilo, el cual da una coloración roja al reaccionar con la peptona del medio. La ausencia del color nos indica que la prueba es negativa, como es el caso de Escherichia coli. El acetato de sodio es frecuentemente utilizado como única fuente de carbono, excepto por la mayoría de cepas de la especie Escherichia vulneris. El citrato no puede ser utilizado por Escherichia coli y Escherichia vulneris, mientras que una proporción pequeña de Escherichia fergusoni y Escherichia germani exhiben un uso inmediato o lento de ese sustrato. Esta prueba es realizada en el medio de citrato de Simmons y busca identificar a aquellas bacterias que son hábiles en utilizar el citrato como su única fuente de carbono y fuente de energía. La prueba forma parte de una batería de pruebas utilizadas para identificar a los patógenos gram negativos y es comúnmente empleada como parte de las pruebas INVIC, que distingue entre los miembros de la familia Enterobacteriaceae basado en los subproductos metabólicos. Cuando un ácido orgánico como el citrato es utilizado como fuente de carbono y energía, se producen carbonatos y bicarbonatos. La presencia del crecimiento en el medio y el cambio en el indicador del pH debido a los productos alcalinos que se han formado, incrementan el pH del medio y son los signos que el microorganismo puede utilizar el citrato. Esto es demostrado por el cambio de color del indicador. Estos microorganismos, por lo tanto, serán considerados como citrato positivos. Recordemos que el citrato es un intermediario del ciclo de Krebs y es generado por muchas bacterias. Sin embargo, la utilización del citrato exógeno requiere la presencia de proteínas transportadoras de citrato. El citrato es catabolizado por la enzima citratoliasa hasta oxalacetato y acetato. Luego el oxalacetato es metabolizado a piruvato y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono liberado reacciona con el agua y los iones sodio que se encuentran en el medio y produce carbonato de sodio, un compuesto alcalino que incrementa el pH. El indicador de pH azul de bromotimol tiene un color verde intenso a pH neutro, como vemos en el tubo del lado derecho. Y con el incremento de pH del medio a valores superiores a 7,6 cambiará a azul, como en el tubo izquierdo. Para el caso de Escherichia coli, observaremos una reacción como se presenta en el tubo del lado derecho. La lisina es descarboxilada por la mayoría de cepas, pero hay excepciones como son los casos de las cepas de Escherichia coli metabólicamente inactivas y la mayoría de cepas de Escherichia coli enteroinvasivas y Escherichia germani. En esta prueba se utiliza un medio de cultivo que contiene el aminoácido lisina, el medio LIA, y se detectan dos enzimas, la lisina descarboxilasa y la lisina deaminasa. La descarboxilación de la lisina se detecta en la base del medio mediante una reacción alcalina de color morado, y la desaminación de la lisina se detecta por un agar inclinado de color rojo. Una reacción negativa, agar inclinado de color morado y base amarilla, nos indica la fermentación exclusiva de la dextrosa, virando el indicador púrpura del bromocresol desde un color inicial púrpura hasta amarillo debido a la acidez del medio. El indicador de pH, el púrpura de bromocresol, cambia a color amarillo a un pH de 5,2 o inferior y presenta un color morado a un pH de 6,8 o superior. Los organismos que producen descarboxilación de la lisina van a producir una reacción alcalina, color morado, o neutra en la base del medio. Por otro lado, los microorganismos que desaminan la lisina causan la formación de un agar rojo inclinado sobre la base ácida. La ornitina es descarboxilada por Escherichia. Este ensayo se realiza en el medio denominado MIO, donde se pueden determinar tres pruebas. La primera de ellas, la motilidad, debido a que el medio es semisólido y puede observarse el enturbiamiento a consecuencia del crecimiento de los microorganismos. La I viene de indol, ya que también se puede observar la formación de ese compuesto. Y la letra O es debido a que se puede determinar la acción de la enzima ornitina descarboxilasa.
El medio contiene glucosa y los microorganismos la van a fermentar y acidificarán de esa manera el medio de cultivo, produciendo un viraje a un color púrpura, produciendo el viraje del color púrpura al amarillo. Y esas condiciones de acidez van a favorecer la acción de la enzima ornitina descarboxilasa, que actúa sobre la ornitina generando putrescina, que aumenta el pH, alcalinizando el medio y cambiando al púrpura o al morado como se observa en el tubo del lado izquierdo. Es decir, una prueba positiva nos dará como se observa en el tubo del lado izquierdo. Y otras pruebas que ayudan en la diferenciación entre las especies de Escherichia incluyen la utilización del malonato y la producción de ácido a partir de diversos compuestos como el adonitol, arabitol, celobiosa, dulcitol, lactosa, manitol, melibiosa o melobiosa y sorbitol. Escherichia alberti ha sido aislada de aves domésticas y salvajes. La mayoría de las infecciones por esta especie son esporádicas, pero se han reportado brotes de gastroenteritis. Por su lado, Escherichia fergusoni ha sido aislada de la sangre, de la vesícula, de heridas, de orina y de heces diarreicas. También ha sido aislada de animales de granja. Hay pocos casos reportados de infecciones de Escherichia germani y ha sido aislada de heridas y de sangre, de fluido cerebroespinal, de conjuntiva y de lesiones por periodontitis. Con respecto a Escherichia vulneris, esta ha sido asociada con infecciones a heridas, osteomelitis, bacteriemia asociada a catéteres intravenosos, urosepsis, meningitis y peritonitis. No hay reportes de aislamientos a partir de fuentes no humanas. Y como recordamos, de las 5 especies, Escherichia coli es la mejor conocida y es habitante común del tracto intestinal de humanos y de animales. Se dispone de gran cantidad de información en cuanto a la genética, la estructura y la fisiología de este microorganismo. Y es también el principal patógeno de los humanos y ocasiona infecciones intestinales y extraintestinales. Está involucrada en infecciones de virtualmente todos los sistemas y tejidos. Y a continuación describiremos específicamente a Escherichia coli. Y esta bacteria se distingue de otros miembros de la familia por la capacidad de la mayoría de sus cepas por fermentar la lactosa y otros azúcares y por producir indol a partir del triptófano. Además, casi todas las cepas son móviles. Escherichia coli juega un rol nutricional importante en el tracto intestinal, sintetizando vitaminas, particularmente la vitamina K. Como aeróbico facultativo probablemente también ayude consumiendo el oxígeno y así brinda un intestino anóxico. Las cepas de tipo salvaje de Escherichia coli raramente muestran requerimientos de factores de crecimiento y son capaces de crecer sobre una amplia variedad de fuentes de carbono y de energía, como azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, entre otros. Mientras que la mayoría de las cepas de Escherichia coli residen sin causar daño en la luz del colon y parece que se adaptan mal para provocar enfermedad en individuos sanos, existe una variedad de cepas patogénicas susceptibles de causar tipos específicos de enfermedades tanto en huéspedes sanos como en aquellos con mecanismos de defensa inespecíficos comprometidos. Y es así que están implicados en enfermedades diarreicas, especialmente en infantes, un problema de salud muy importante en países en vías de desarrollo. Y también ocasiona infecciones del tracto urinario en mujeres, además puede producir meningitis y sepsis. Escherichia coli posee una amplia variedad de factores de virulencia. El principal antígeno de la pared celular es el lipopolisacárido termoestable, que está formado por 3 componentes. El polisacárido O, somático, que es más externo, un polisacárido central compartido por todas las enterobacterias y es el antígeno común enterobacteriano, y el lípido A. El polisacárido O es importante para la clasificación epidemiológica de las cepas dentro de una especie y es termoestable. El polisacárido central es importante para clasificar un microorganismo como miembro de las Enterobacteriaceae, mientras que el lípido A es responsable de la actividad de la endotoxina, que es un factor muy importante de virulencia. La clasificación epidemiológica o serológica de Escherichia coli se basa en 3 grupos importantes de antígenos. Los polisacáridos O somáticos, mencionados anteriormente y que forman parte del lipopolisacárido. Los antígenos K, que corresponden al polisacárido de la cápsula que envuelve a la bacteria,
son polisacáridos específicos de tipo. Y el antígeno H, que corresponde a las proteínas H de los flagelos bacterianos y es termolábil. Estos antígenos se detectan mediante aglutinación con anticuerpos específicos. Y actualmente se conocen alrededor de 185 antígenos somáticos, 60 antígenos capsulares y 56 antígenos flagelares. La combinación específica de los antígenos O y H define el serotipo de una bacteria, en tanto que la identificación del antígeno somático hace referencia al serogrupo de la cepa de Escherichia coli. La clasificación epidemiológica o serológica de las enterobacterias se basa en esos tres grupos importantes de antígenos. La subdivisión de Escherichia coli puede realizarse de muchas formas, pero la clasificación por serotipos o serotipado es una de las formas más útiles. Este método está basado en las muchas diferencias antigénicas encontradas en las estructuras de la superficie bacteriana, y su nominación es de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos el serotipo O111H2, el código O111 se refiere al antígeno somático 111 y H2 corresponde al antígeno flagelar tipo 2. Además, la ausencia de la letra K nos indica la ausencia de un antígeno capsular K en esa cepa. Además del grupo amplio de factores de virulencia que pueden producirse por diversas cepas, existen ciertas características comunes de las cepas patogénicas de Escherichia coli. Entre ellas tenemos las adhesinas de las fimbrias, los sistemas de secreción para exportar proteínas implicadas en la patogenia y las toxinas. Escherichia coli puede comportarse como un patógeno oportunista en ciertas condiciones. Sin embargo, la mayor parte de estos microorganismos que causan enfermedad lo hacen porque han adquirido factores de virulencia específicos codificados en plásmidos o en ADN de bacteriófagos. La mayor parte de las infecciones, excepto meningitis y gastroenteritis neonatal, son endógenas, de tal manera que el Escherichia coli de la propia microbiota del paciente puede ocasionar infección cuando sus defensas sufren alteraciones, ya sea por un traumatismo o supresión de la inmunidad. De esta manera, las Escherichia coli patogénicas, específicamente las que causan gastroenteritis, se dividen en 5 grupos principales basados en el tipo de patogénesis que ocasionan. Y así tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroinvasiva. Las tres primeras producen una diarrea secretora que afecta al intestino delgado, mientras que las dos últimas afectan a todo el intestino grueso. Pero además existen Escherichia coli patogénicas extraintestinales, que también revisaremos. Con respecto a la Escherichia coli enterotoxigénica, son una causa común y grave de diarrea infantil, principalmente en países en vía de desarrollo, y una causa principal de diarrea en viajeros que visitan a estos países, aunque los brotes también afectan a los países desarrollados. Las infecciones por Escherichia coli enterotoxigénicas se adquieren mediante la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces, por lo que se deben a un fallo de las condiciones de salubridad. Esa gastroenteritis no se produce por una transmisión de persona a persona. Las infecciones causadas por Escherichia coli enterotoxigénicas oscilan desde los portadores asintomáticos hasta enfermedades graves tipo cólera. El síntoma predominante es la diarrea acuosa, que puede acompañarse de náuseas y calambres. Los vómitos, los calambres fuertes y la fiebre no son graves, y las heces no contienen sangre, moco o leucocitos fecales. El periodo de incubación va desde unas pocas horas hasta 2 días, y los síntomas suelen durar menos de 5 días. El lugar de acción es el intestino delgado, y la patogenia es debida a enterotoxinas termoestables y o termolábiles, mediadas por plásmidos que estimulan la hipersecreción de líquidos y electrolitos. El segundo grupo corresponde a la Escherichia coli enteropatógena, y está asociada con enfermedad diarreica infantil en países en desarrollo. Es poco frecuente en niños mayores y personas adultas, posiblemente porque han desarrollado una inmunidad protectora. A diferencia de la Escherichia coli enterotoxigénica, sí se transmite de persona a persona.
La enfermedad se caracteriza por una diarrea acuosa que puede ser grave y prolongada. Puede además estar asociada con fiebre y vómitos. El lugar de acción son las células epiteliales del intestino delgado y la patogenia es mediada por plásmidos con la alteración y destrucción posterior de las microvellosidades, lo que da lugar a malabsorción y diarrea. La enfermedad puede ser prolongada y da como resultado pérdida de peso, malnutrición y muerte. En el caso de Escherichia coli enteroagregativa, ocasionan diarreas acuosas persistentes, con deshidratación en niños de países en vías de desarrollo y en personas que viajan a esos países. Esta bacteria está asociada con diarrea crónica y retraso de crecimiento en niños. El lugar de acción es el intestino delgado, y la patogenia es debida a un patrón agregativo de adherencia a las células en forma de ladrillos apilados. Este proceso es mediado por plásmidos que ocasionan acortamiento de las microvellosidades, hemorragias y disminución de la absorción de líquidos. Y en relación al siguiente grupo, la Escherichia coli enterohemorrágica, estas cepas son las que producen con mayor frecuencia enfermedad en los países desarrollados. La mayor parte de las infecciones son por el consumo de carne de res o derivados cárnicos poco cocidos, leche no pasteurizada o jugo de frutas que han sido contaminadas con heces de ganado, verduras crudas como las espinacas, por ejemplo, y frutas. En estos casos sí se describe la transmisión de persona a persona. El lugar de acción es el intestino grueso y la patogenia ocasiona provocando una diarrea leve, no complicada, hasta una colitis hemorrágica con calambres abdominales fuertes, con dolor abdominal intenso y diarrea sanguinolenta, dando lugar a la disminución de la absorción. La cepa Escherichia coli enterohemorrágica produce además la toxina Shiga, llamada también verotoxina, que pueden causar enfermedad de gravedad variable, con una diarrea acuosa, diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica, o el síndrome hemolítico urémico y la muerte, sobre todo aquellas que pertenecen al serotipo O157H7. El síndrome hemolítico urémico es un trastorno que se caracteriza por insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, y anemia hemolítica microangiopática, que es una fragmentación y destrucción de los eritrocitos. Pero también puede afectar a otros órganos, como por ejemplo el cerebro, ocasionando un accidente cerebrovascular, a los ojos, causando cegueras, y en el colon, produciéndose una isquemia intestinal o disminución de la circulación sanguínea. La enfermedad causada por esta cepa se ha asociado con otros serotipos, como el O104H4, responsable de un brote en el 2011 en Alemania que infectó a más de 3.000 personas, de las cuales 800 tuvieron el síndrome hemolítico urémico y ocasionó 35 muertes. Y el quinto grupo de Escherichia coli corresponde a las Escherichia coli enteroinvasivas, que son muy similares a cepas de Shigella en cuanto a las características clínicas y de patogenia. Esos microorganismos pueden invadir y destruir el epitelio del colon, produciendo inicialmente una diarrea acuosa, con pocos pacientes que pueden evolucionar a una forma disentérica de la enfermedad, con fiebre, espasmos abdominales, presencia de sangre y leucocitos en las heces, debido a la presencia de úlceras en el colon. Y otro grupo importante que se pueden añadir a las 5 anteriores corresponde a las Escherichia coli patogénicas extraintestinales. Escherichia coli es la causa más frecuente de infecciones del tracto urinario, y es una causa principal de meningitis neonatal y puede ocasionar una amplia variedad de otras infecciones extraintestinales, entre las que se pueden mencionar neumonía nosocomial, colecistitis y colangitis, peritonitis, celulitis, osteomelitis y artritis infecciosa. Como podemos apreciar, Escherichia coli es un microorganismo muy importante, no solo por su estructura y patogenia, que corresponden generalmente a las mismas de la familia a la que pertenece, la familia Enterobacteriaceae, pero no es la única bacteria importante dentro de esta familia. Hemos revisado con Escherichia a 3 géneros que forman parte de ella, y continuaremos revisando en nuestros próximos videos. En el siguiente video haremos
una revisión del género Klebsiella.